Vamos a hablar ahora sobre el COVID, la infección que hubo hace algunos años, en el 2020. Bueno, empezó el 2019 en China, acá en el 2020, empezó la pandemia en marzo, ¿no? El COVID es una de las pandemias que ha habido en el mundo, que han habido varias, ¿no? La gripe española en 1992, el SARS que hubo en el 2009, y bueno, el COVID que hubo ahora en el 2020, que fue bastante, quizás de los últimos que hemos tenido de los más importantes en esta generación, ¿no? Tiene su característica de infección, pero es una infección viral como las muchas que hay ahora. Ahora, en este último tiempo, quizás tiene importancia que le hemos dado a estas enfermedades menores, ¿no? Por la vacuna. La vacuna ha sido de gran ayuda. Al final, viendo en el tiempo, cualquier tipo de vacuna fue útil para esta enfermedad, ¿no? Una ocurrió con Chile, la Pfizer. La vacuna como hizo un cambio drástico en la evolución de esta enfermedad, ¿no? Antes la vacuna tuvo un proceso, una evolución, después la vacuna tuvo otro proceso y otra evolución. Entonces, hay varios tipos de infecciones virales que se generan en las personas, pero que de los más frecuentes igual son los rinovirus, influencia y coronavirus. Vamos a hablar ahora de coronavirus y creo que influenza será la otra clase que nos correspondería al siguiente martes. El SARS-CoV-2 es el coronavirus que generó la pandemia en 2019. La COVID-19 tiene cierta estructura, tiene un ARN monocateriano, tiene una proteína transmembrana y tiene una spike o espiga, que es la que da la característica a este virus. Esta proteína S o spike es la que le da la morfología, genera la corona y la que se une a los receptores CK2, los receptores de medicina 2, y bueno, que es el principal objetivo de los anticuerpos para genéticos para este paciente y lo que es contacto para proveer infección también. Los virus tienen diferentes tipos de familias. Acá tenemos el subtipo de coronavirus que estamos evaluando ahora, es este SARS-CoV-2, que ha tenido primeros hospederos en animales, en murciélagos, en otro tipo de animales que se proponen, ¿no? Que ahorita fue en China en 2019, y bueno, después se generó una propagación a humanos. Y en el transcurso de estos ya casi 4 años y pico, han generado diferentes variantes. Algunas de ellas fueron variantes muy preponderantes como la Omicron o la Delta, pero en el transcurso de ahora hay otro tipo de variantes que, si bien no tienen la letalidad que las que tenían al inicio, también son importantes para su evolución, ¿no? Hay otros tipos de virus que están por inicial que también se relacionan con otro tipo de que tienen otro tipo de letalidad. ¿Cómo es el contagio? El contagio de la enfermedad es por vía aérea, ¿no? Por partículas de pequeño y de gran tamaño. Normalmente en personas con un contacto directo cercano, de 1 a 2 metros. En personas que no usan mascarilla, por eso que la mascarilla es uno de los principales métodos de protección a las personas. Lo que se propuso el uso de mascarilla de manera obligatoria en el 2020, porque la probabilidad de estar usando mascarilla es menor que la de no infectarse. Cuando uno está cerca de un paciente infectado y tose o estornuda, el estornudo genera la propagación de las partículas mucho más lejos que toser. Y si la persona sana no tiene protección, la probabilidad de infectarse es mucho más alta. En cambio, si las dos personas usan mascarilla, tanto el enfermo como el sano, es mucho menos común la infección. Ahora, la mascarilla también tiene ciertas características, tiene que tener ciertas características de colocarse, de mantenimiento y de recambio. Entonces, la vía principal de infección de SARS-CoV-2 es de persona a persona, con estas partículas, por todos los organismos. Y en general a corta distancia, hasta 2 metros. ¿Qué es lo que genera? Genera que una vez que la persona tose o estornuda y la persona sana está en contacto con estos virus, estos se ingresan por vía aérea, vía nasal o vía oral y se depositan en el tejido respiratorio nasal, en los bronquios, en los alveolos y generan inflamación a este nivel y se relacionan básicamente con los neumocitos tipo 2. Entonces ingresan a la vía respiratoria inferior y se unen al receptor ECA del neumocito tipo 2. En el neumocito tipo 2, ¿cómo se genera? Se genera el ingreso, primero la unión al receptor ECA2, ingresa por la endocytosis del virus del COV2 y después se genera una liberación de este virus.
se relaciona con el aparato de Golgi y después genera una replicación y vuelve a generar una cubierta de este virus. Y así que después del transcurso se vuelve a liberar el virus, el tipo libera virus replicados y contagian otro tipo de células respiratorias. Este mecanismo de replicación viral genera en el cuerpo una reacción inflamatoria importante. Genera lo que se llama activación de macrófagos y linfocitos que generan como una tormenta de citoquinas. Cuando la interleuquina 1, el tumoral, se elevan de manera marcada y generan una inflamación sistémica importante. Y se afecta tanto la vía respiratoria como otros órganos, como el hígado, algunos riñones, pero la parte respiratoria fue afectada de manera muy clara por esta tormenta de citoquinas, producto de la infección por este virus. Acá vemos, por ejemplo, que la infección por el coronavirus es algo que en el 2019, que es este gráfico, que estuvo presente antes de la pandemia, pero que estuvo de manera muy baja. En los primeros meses del año 2020, finales de 2019, se generó un pico de casos del coronavirus con el aumento de mortalidad de esos casos. O sea que no fue un virus nuevo, pero que fue un virus que sí aumentó la infectividad y los casos de fallecimiento en ese año, primero en China y después en el resto del mundo. Esta es la cronología de los eventos. Entonces se aisló el germen en Wuhan en diciembre de 2019, hubo reportes de casos de neumonía, en diciembre hubo también aumentos de fallecidos por causa de esto. Se generó una alarma primero, una alerta en la OMS, y para el 11 de marzo la OMS define la pandemia por aumento de neumonías y de fallecimientos por esa neumonía. Acá en el Perú la declaración de emergencia fue el 15 de marzo, si no me equivoco, en las cuales se pedían que no había agentes que en casa, y así, esto era que ya todos conocemos ¿no? Para finales de 2020 hubo 34 millones de casos y más de 1 millón de fallecidos. Estos son los primeros 10 meses de enfermedad. Este es el COVID en las Américas. En las Américas, desde enero de 2020 hasta julio de este año, hubo aproximadamente 193 millones de casos, 14 millones de ingresos a UCI o pacientes hospitalizados y más de 3 millones de funciones, considerando todas las Américas. Es decir, que tuvo una letalidad bastante importante. De cada 14 pacientes que se hospitalizaban, 3 fallecían. Es una mortalidad muy inusual para una infección nueva que se presentó en ese año. Acá tenemos la evolución en el tiempo. Acá tenemos primero los casos y en esta línea los fallecidos. Para inicio de 2020 los casos fueron pocos, para marzo, abril aumentaron los casos. Acá, por ejemplo, para fines del 2020 o inicio de 2021, los casos se contaban por millones y los fallecidos se contaban por miles. 2020, 2021 ya se presentó un poco la vacuna y varió un poco la evolución de la enfermedad. Acá vemos para inicio de 2022 cómo aumentaron de manera drástica los casos, pero los fallecimientos no acompañaron en la misma magnitud al inicio. Eso es lo que pasó, y se propone que es probablemente y claramente por la vacuna. El que se vacunó se contagió mucho más, pero falleció menos. Si estos picos se hubieran generado al inicio, probablemente eso hubiera sido peor, ¿no? Y eso, bueno, hay mucha discusión, ¿no? Pero el aislamiento, la medida de prevención estuvo, se entiende que fue el causante de que estos picos no se presentaran antes. Se sabía que este pico se iba a presentar, las pandemias se presentan de esa manera, ¿no? Pero el aislarse, el cubrirse, protegerse, evitó en ciertas partes. Ahora, por ejemplo, desde marzo de este año a junio de este año, los casos que se presentan en las Américas, en todas las Américas se cuentan por miles, y los fallecidos ya por cientos. Ha bajado mucho la mortalidad por el en la región andina, por ejemplo, en Brasil, en Sudamérica, igual, desde enero del año pasado ahora los casos se presentan por miles, pero los fallecidos en julio del año pasado
llegan a unidades nada más. Por ejemplo, ahora en COVID años prácticamente muy pocos fallecidos por el COVID, es la evolución natural de la pandemia. Este es el ingreso a hospitales también. Los ingresos a hospitales también fue disminuyendo con el transcurso del tiempo. Esta es una casuística también de los casos y los ingresos a las posibilidades de los test. Acá vemos, por ejemplo, que la positividad del test se elevó a inicio de 2022. Casi 60-70% de los test salían positivos, pero no acompañó, así vuelvo a decir, la mortalidad. ¿Por qué? Porque ya la gente se había vacunado directamente. Acá vemos que también hubo una diferencia con respecto a la evolución, con respecto al sexo en un primer momento. Acá tenemos hombres y mujeres. Esto es en mayo de 2022 y en agosto de 2022. Vemos que, por ejemplo, en los casos totales casi era un poco más de mujeres y un poco menos de hombres. Pero en los hospitalizados había más hospitalizados hombres que mujeres. En los pacientes en UCI había 2 veces más hombres que mujeres, y en los fallecidos había 1.3 veces más hombres que mujeres. Es decir que, si bien en general se metaban un poco más de mujeres, los hombres fallecían más y se complicaban más. Para julio-agosto de 2020 la historia era semejante. Había más ingresos en UCI de hombres y más fallecidos de hombres. Entonces el sexo era un valor pronóstico. Los hombres fallecían más. Aunque se infectaron menos, fallecían más. O por lo menos tenían el diagnóstico en una cantidad, fallecían más. La edad también fue un factor marcado en la evolución de los pacientes. Las personas jóvenes, menores de 10 años, la cantidad de fallecidos era menos del 1%. En gente joven en general era menos del 1%. Pero ¿qué pasaba en la gente que tenía más de 70 años? La letalidad observada era 19%. Y en el mejor de los casos, o sea, considerando gente que no se evaluó, que puede ser el caso que no se hizo diagnóstico, la letalidad estimada era siempre mucho mayor a los otros casos. ¿Sí? La edad era un factor claro en ver el pronóstico de los pacientes. Gente varón, anciano, era probable que pueda fallecer. Una mujer joven era una probable. Acá también igual vemos por edades que la gente mayor tenía mayor probabilidad de hospitalizarse, mayor probabilidad de ingresar a UCI o de fallecer. Mayor edad, mayor complicación. ¿Qué pasó en el Perú? En el Perú pasó algo parecido. Acá tenemos el número de casos y los fallecidos. Y vemos que en los primeros meses, en los últimos meses de 2020, el primeros meses de 2021, la cantidad de fallecidos fue alta. Pero para inicios del 2022, en los cuales los casos se dispararon de manera muy elevada, los fallecimientos no acompañaron. Vuelvo a decir esto, se entiende que fue por la vacuna, ¿no? Para ese tiempo mucha población tenía la vacuna y no acompañó el número de casos, sino en la curva de, si está el pico de infección, si hubiera estado el inicio sin vacuna, probablemente los fallecidos estarían mucho más elevados y no contaríamos con la cantidad de fallecidos que tuvo en la pandemia. En los últimos 6 meses, hasta la actualidad, vemos que los casos se consideran por cientos y los fallecidos por unidad. Por ejemplo, acá para